Así es que... Caramba, suena Napoleón. Para que vean, hombre. Eso es Napoleón. El cortejo de ahí a San Fernando duró 2 horas. Buenas noches, Otra amigos. vez, Bienvenidos qué necesidad a de- su programa Aquí Entre Amigos. Mis dos grandes hermanos, Raúl Quintanilla y Pepe Newman. ¿Qué pasa, mi querido doctor? ¿Cómo Ah, están? Bien, doctor. Ya pasó la semana, ya... ¿Este programa va a estar relajadito o va a estar igual? La semana pasada estábamos chascarrientos. Oiga, doctor, Para que vean. esa famosa teoría que sí siempre es interesante, que conforme las sociedades van avanzando en las décadas, tienden a volverse conservadores, ¿es un hecho? ¿O es una mera especulación? Según Toynbee, sí. Según el Porque historiador. eso es el Toynbee. planteamiento, ese es el planteamiento de Toynbee. Sí. Mientras más pasa la década, el ser humano tiende a volverse conservador, no desea... Fíjate, el temor que, eso del no cambio. que eso no quiere decir que sea reaccionario o que sea tajante en sus cosas, pero sí intenta la preservación, intenta la Bueno, conservación. velo en la vida individual. Cuando eres joven, lo que quieres es oportunidad, aunque implique riesgo, ¿no? Sí, claro. Ahora, conforme uno avanza en la edad, uno dice, la oportunidad ya no va a llegar porque está reservada a los jóvenes. Entonces yo sé que no me va a llegar oportunidad. Entonces, a cambio de que no me llegue, quiero seguridad. Por lo menos que no esté en cuestión lo que tengo, lo que he logrado. Uno se vuelve conservador a lo largo del Exactamente. tiempo. Y tratar El de joven alguna es manera... riesgoso, aguerrido. Es la ¿no? posición del El joven es conservador, tomar el riesgo, exacto. tomar la posibilidad, desarrollar el sí. Tiene la y creo energía, que cuando llega el momento nuestro, muchas veces el lujo es decir, no, muchas gracias. Yo no sé si estoy de acuerdo al 100%, porque Picasso crecía más de edad, más creativo y arriesgaba más. De niño, una tía mía me platicaba un cuento de que un niño se había portado muy bien y entonces un mago le había regalado una cachucha. Y la cachucha tenía la posibilidad o el poder de hacer lo que llamaba pago de gorra. Entonces llegaba a la dulcería, compraba y decía pago de gorra. Yo ando buscando la cachucha. Y yo no les traje las gorras. No, mal, mal, ¿En qué mal. quedamos? Se me olvidó. Pero no solamente, yo quiero cerrar lo de Picasso, no solamente Picasso se arriesgaba, sino era un hombre perfectamente conocedor de las necesidades de un mercado. Sí, señor. Y Picasso es creo, el único artista que tiene 7 épocas o 7 estilos diferentes. Sí. En ese sentido, Picasso fue un hombre en el cual se estableció una dinámica entre su capacidad creativa y su manejo administrativo. Fue un notable Pero administrador. el de riesgo su es un persona. arte, ¿no? No una ciencia. El riesgo es un atrevimiento, es un acto de impulso. Ahora, como todo, ¿no? La perfección o la aspiración de la perfección tiene que partir del dominio de una técnica, ¿no? Del dominio del saber cómo, ¿no? Y a partir de ahí tomar el riesgo de atreverse. Yo sigo arriesgando en mis campañas, sigo con mis clientes, sigo arriesgando. Bueno, El hecho es que tu tema yo creo que sí es el es riesgo, que es la necesario. innovación, ¿no? Sí. Es lo que es muy necesario. En la creatividad, ¿no? Lo que es muy necesario es entender que uno ha hecho, hasta dónde ha llegado Y puedes. y qué cosa nueva puedes encontrar. Porque tomar el riesgo por tomar el riesgo no es tomar el riesgo, es un acto de responsabilidad. O sea, tú vas a aumentar tu capacidad de seguridad tratando de romper los límites de tu inseguridad, no nada más haciendo actos impulsivos. A ver. Eso es lo que estaba diciendo, me estaba sonando a la promoción de la Liga LGTB, la toma de riesgos. Digo, no es por Sí. nada, pero lo asocié a la bandera multicolor. Pero eres psiquiatra y ¿por qué Pero te es lleva que el eso? doctor piensa cosas raras. Es lo que te digo. Porque es un territorio de mucho riesgo y ellos precisamente lo saben, por eso es que están preocupados por su salud, por su aceptación social. Y son jóvenes, no son mayores, que no arriesgan. Sí, en su mayoría son jóvenes, ¿sí? Aunque yo creo que debe haber de todo en términos de edad. Si se da usted el tiempo, ¿quiénes son los que ejercitan mejor la política en nuestro país? Los que la tienen bien aprendida, los que saben perfectamente qué significa cada paso y qué pueden provocar nuevo. A ver, una pregunta. Tirar todo lo que han hecho otros gobiernos y arrancar, porque quieren arrancar de cero, la cuarta transformación. Nadie arranca ¿Es de riesgo? cero, maestro. ¿Es Nadie riesgo? arranca de cero. O sea,
¿López Obrador Eso es una estrategia. tomó riesgo Esa es o una es estrategia. riesgo? Eso no es un riesgo, es una estrategia. Ok. El riesgo es otra cosa. Ok. Porque si Ok, vemos, sí. si vemos, ellos han planteado y han tomado decisiones que han sido decisiones que la gente llama y dice, se echaron para atrás. Y no, son decisiones que tienen que ser así porque la situación lo obliga. Pero una cosa es tomar un riesgo y otra cosa es plantear una estrategia. Son dos cosas diferentes. Entonces, no, aquí en la 4T no hay riesgo. Yo creo que están haciendo estrategias perfectamente pensadas y creo que de repente hay funcionarios que no están a la altura de lo que se está pensando con la estrategia. El concepto de la austeridad no es lo mismo que conservar perfectamente de una manera inteligente un presupuesto y cómo lo manejas, ¿sí? A mí sí, esto de la austeridad me preocupa sobre todo por el Sinvestaf, por la ciencia, por el deporte, ¿sí? Eso ha afectado el concepto de pensar que la austeridad es simplemente quito, cuando yo creo que la austeridad es simplemente gastar adecuadamente. Yo me quedo pensando sobre eso y yo creo que hay dos elementos. Por un lado, hay una crítica al dispendio, a los lujos, que ciertamente llegó a haber, Que sí es lo innegable. teníamos, maestro, Sí. teníamos Es esa innegable. costumbre. Y en ese Sí. sentido, un signo distintivo de Sí. la 4T que es muy atractivo es precisamente este mensaje de vamos a ser un gobierno austero, medido, sin lujos, sin exageraciones. Creo que eso es muy... Eso es un mensaje positivo. Creo que es muy fundado y muy aceptable e incuestionable. Ahora, sobre pretexto de esa divisa, lo que también hay es, si ya estamos recortando los lujos precisamente para enmendar ese error, ¿no? Yo creo que hay otro factor ahí, y es a dónde van a dar los recortes. Y en términos estratégicos, lo que recorto aquí, ¿a dónde lo aplico? ¿A dónde cae? Yo creo que ahí así hay una estrategia de carácter político, que es básicamente a los programas sociales. Eso no es riesgo, es una estrategia. Ahora, maestro, en un proceso de austeridad, si usted recorta, para una persona que recibe una cierta cantidad en una beca de apoyo al deporte o al manejo de la investigación, bajarle 5,000 pesos no son 5,000 pesitos, como dijo un funcionario. No, para alguien 5,000 pesos es la diferencia entre estar estable y empezar un desorden. Sí, señor. No tienen señor. derecho a decir 5,000 pesitos como si eso fuera poco. No, eso es un sustento, es un ordenamiento. Tú no le puedes quitar a la gente una cantidad con el cual él ha estructurado sus cosas y ha hecho toda una carrera de meritocracia para llegar a lograrlo, ¿sí? Eso es lo que yo a veces siento, que hay problemas con la aplicación de las medidas de la austeridad. Yo tengo dos pacientes en fecha reciente, me platicaban sus casos. Son funcionarios medios, no son, digamos, de altísimo nivel, tampoco viajaban en helicóptero, no tenían ese tipo de lujos. Pero en el caso de estas dos personas cambiaron de adscripción administrativa y uno me decía, ya haciendo cuentas, mi capacidad real de gasto se redujo entre 42 y 44%. Y la otra persona me decía un poco más, casi 48%. ¿Por qué? Porque ya no tienen coche y ya no tienen chofer. Y tener coche y chofer es una gran ayuda, Claro. sea hombre o mujer, Sí. ¿no? Para que lleve a los niños a la escuela, para que vaya a la tintorería, para Para la movilidad, ¿no? para que tú puedas bajarte y ponerte a trabajar Después inmediatamente y ya no, buscar un lugar. ya no tienen teléfono celular. Y entonces me decía, yo sigo disponible las 24 horas, ¿no? Y el teléfono celular ciertamente lo usaba para asuntos personales, pero también en gran medida para estar comunicado con el trabajo. Ahora tengo la misma obligación y no tengo el instrumento. Lo tengo que pagar yo de mi bolsa. Si sumo todo eso, mi capacidad adquisitiva se disminuyó mucho y la estoy pasando mal, porque tengo 50 y tantos años, ¿no? Y en este momento, ¿cómo refacciono mi gasto, ¿no? Entonces, mi economía familiar lo está padeciendo y no tengo alternativa. Tengo tantos años trabajando en el gobierno que en algún sentido me Doctor, doy de santos ahí le tengo de una pregunta. preservar trabajo. Le tengo una pregunta. Usted hizo una carrera, ya sabemos, prolífica y muy bien llevada en el sector gubernamental. Si usted hubiera tenido la conciencia de que trabajando en el gobierno después no podía trabajar en 10 años en ningún otro sector, ¿hubiera decidido de manera sencilla estar trabajando en un puesto de funcionario público? Porque es duro, ¿no? Me he hecho la pregunta.
Yo creo que si así hubiera sido de principio, sí lo hubiera pensado, ¿no? Y hubiera dicho, el costo de trabajar aquí es que cuando salga tengo esa veda, digamos, ¿no? Eso es, el término es correcto, no es un veto, es una veda. Entonces, ciertamente me hubiera preocupado, pero creo que el lado negativo hubiera sido, pues solo que durante mis años en el gobierno yo obtenga recursos que me permitan sobrevivir la veda. ¿Sí? Esa es una. Y la otra consecuencia es que la gente pensante y con nivel cultural y técnico desarrollado, ciertamente ante esa posibilidad de la veda va a calcular cuál es su mejor carrera, si en el sector público o privado. Si optara por el sector privado, que no tiene esa veda, ¿no? Entonces el sector público estaría en riesgo de perder Calidad, esa capacitación. eficiencia, calidad Y entonces capacidad se de iría ejecución. al sector público aquel que no tiene la opción, ¿no? Pensemos en los países, por ejemplo, que tienen limitaciones, ¿no? Pierden a sus mejores talentos. Se va todo aquel que tiene posibilidades económicas de irse o que tiene apoyos familiares fuera y puede rehacer su vida fuera. Y se queda el que no lo tiene. Entonces el país se empobrece porque se queda con los que tienen menos Con los que tienen menos posibilidades. potencial. Mi querido Ya se acabó el programa. nomás una pregunta. ¿Le parece lógico y le parece atractivo esto de que estén cambiando de nacionalidad deportistas para poder seguir vigentes en el Claro, deporte? La claro. señora que se fue a Claro, Uzbekistán. desde hace 1000 años. Y eso es terrible, ¿no? Desde hace 1000 años es eso. Ya. ¿Cuál país? Si todo el mundo tiene entrenadores internacionales que no son de su propio país para ser seleccionadores. Y en ese sentido se van, ¿por qué? Porque no les apoyan. Hay un funcionario, otra vez, que en esta catarata de palabras dijo que pidan apoyo del sector privado. Perdón, obligación del Estado es promover la ciencia y el deporte para tener un país de juventudes y saludables y con desarrollo intelectual. Bueno, ya se acabó el programa, yo nada más les digo un año más. Ya me Gracias a dejaron todo mi preocupado. staff. Porque, pues, ¿qué tal por de la que chamba. después de este programa estemos vetados? ¿Por qué? Pues por haber participado en esto. No, pero no está este es del sector privado. Pues sí, pero ¿qué tal que luego hay una ley que también... No hay ley. ¿no? Se le No mete te trae preocupes, encima duerme una veda que tranquilo. ni el atún. Sí. Porque Adiós, yo- buenas noches, gracias a nuestro a mí staff. por mi edad ya no Feliz me da fin de tiempo de la semana. veda. Nos vemos el próximo viernes, 11 de la noche, ADN 40. Gracias.